Vamos a retomar, vamos a retomar el ciclo que veníamos desarrollando antes de comenzar los servicios de Semana Santa. Estábamos en el estudio del contexto, ¿verdad? Del capítulo 6, de nuestro lema, ¿verdad? Hebreos 6, versículos del 1, en este caso lo vamos a escudriñar hasta el día 12, perdón, hasta el versículo 12. Y recordemos un poco los dos primeros mensajes de que se comenzaron a desarrollar de este ciclo. Nuestra pastora Indira comenzó compartiendo una palabra que se titulaba Tiempos Mejores. Yo creo que para algunos tuvieron la oportunidad de escucharlo, ¿verdad? Y el Señor nos habló a través de esa palabra, nos enseñó o nos recordó que el tiempo de Dios es el instrumento para perfeccionarlo. Amén. Después continuó la hermana Dina y ella nos habló bajo el título Motivados hasta los tuétanos. En esta palabra, ella nos hablaba de que nosotros tenemos que estar siempre solícitos. Cuando hablamos de solícitos, queremos decir estar con ese compromiso, con esa permanencia, estar con esa motivación, para así poder estar, o más bien alcanzar la esperanza cuando estamos en el proceso. Amén. Sí. Y hoy el Señor nos va a seguir hablando bajo este mismo contexto del Hebreos 6, del versículo 1 hasta el 12, como les decía inicialmente, pero vamos a escudriñar el versículo 2. Vamos a leerlo para recordar un poco. Este versículo. Aquí. Hebreos 6, leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Por tanto, dejando ya los rudimientos de la doctrina de Cristo, vamos adelante a la perfección, no echando otra vez el fundamento del arrepentimiento de obras muertas, de la fe en Dios, de la doctrina de bautismo, de la imposición de manos, de la resurrección de los muertos y del juicio eterno. Y esto haremos si Dios en verdad lo permite, porque es imposible que los que una vez fueron iluminados y gustaron del don celestial y fueron ellos partícipes del Espíritu Santo, y asimismo gustaron de la buena palabra de Dios y los poderes del siglo venidero y recayeron, sean otra vez renovados para arrepentimiento, crucificando de nuevo para sí mismo al Hijo de Dios y exponiéndole a vituperio. Porque la tierra que bebe la lluvia que muchas veces cae sobre ella y produce hierba provechosa, aquellos por los cuales es labrado, recibe bendición de Dios.
pero la que produce espino y abrojos es reprobada. Esta próxima a ser maldecida, y su fin es el ser quemada. Pero en cuanto a vosotros, oh amados, estamos persuadidos de cosas mejores y que pertenecen a la salvación, aunque hablamos así. Porque Dios no es injusto para olvidar vuestra obra y el trabajo de amor que habéis mostrado hacia su nombre, habiendo servido a los santos y permitiéndolos y sirviéndoles aún. Pero deseamos que cada uno de vosotros muestre la misma solicitud hasta el fin, para plena certeza de la esperanza, a fin de que no os hagáis perezosos, sino imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia heredan las promesas. Amén. Como les decía, hoy vamos a escudriñar este versículo 12 que acabo de leer. Hay algo que yo creo, si tuvieron la oportunidad de ver la imagen del título del mensaje de hoy, avanzando a la perfección. Yo creo que a cada uno de nosotros se les pasa por la mente esa palabra. Y uno dice, wow, perfección, ¿verdad? Desde muy niños a nosotros nos dicen que el único perfecto es Dios, ¿verdad? Sí. Y eso yo creo que hace en nosotros que pongamos esa palabra como muy alta. Nos hace apartarnos de poder encaminarnos a esa perfección que Dios quiere que nosotros alcancemos a través de su palabra. Pero cuando hablamos de esta perfección, la misma palabra nos enseña que lo que Dios quiere es que vayamos caminando y vayamos alcanzando una madurez espiritual. La perfección, como les decía, se va desarrollando cuando tú y yo decidimos seguir a Cristo. Amén. Si nos ponemos a analizar desde la palabra esa madurez, vamos a ir teniendo una transformación en nuestros corazones y vamos a ir siendo justos, vamos a ir llegando a ser fiables, ¿verdad? Hablar con la verdad de la palabra de Dios, siendo íntegros, ¿verdad? Y así vamos a ir consiguiendo una cantidad de enseñanza en la palabra que nos va llevando a encaminar y a alcanzar esa perfección que nuestro Señor Jesucristo nos va enseñando, ¿verdad? Ahora que leía este versículo 12, no sé si ustedes se detuvieron un poco o se los leo nuevamente, que dice, a fin de que no nos hagáis perezosos. La primera palabra que el versículo nos resalta es esa, ¿verdad? Y es uno de los puntos que comienzo a ir desarrollando durante este mensaje. ¿Cuántos de los que estamos aquí nos gusta escuchar la palabra de Dios? A ver. Amén, ¿verdad? ¿Cuántos de los que estamos aquí les gusta leer la palabra de Dios? Amén. ¿Cuántos les gusta orar? Amén, ¿verdad? Pero
nosotros tenemos un deseo, ¿verdad? De la búsqueda del Señor, pero también hay un deseo de la carne, que es nuestra gran debilidad y nuestra gran lucha, ¿verdad? Yo me comenzaba a meditar en esta palabra, en este primer punto, y yo me sonreía porque yo creo que a cada uno de nosotros nos ha pasado. Nosotros dentro de la semana tenemos muchas ocupaciones, el trabajo, la casa, para los que se quedan en la casa, cada uno en su labor. En fin, todo el mundo tiene una tarea o muchas tareas por realizar. Y cada uno se absorbe en ese mundo, ¿verdad? Y dejamos un pequeño espacio para el Señor. Y regularmente lo que nosotros decimos es, no, el fin de semana, que voy ya a estar más tranquila, que voy a descansar, le voy a dedicar un tiempo de calidad al Señor, ¿verdad? Ya el hecho de haber venido aquí es un tiempo especial para el Señor. Pero también podemos decir, no, voy a leer la palabra, voy a dedicarle un tiempo a orar al Señor, ¿verdad? Pero ¿qué pasa? Podemos llegar a nuestras casas, sentirnos muy cansados, acostarnos, encender el televisor, ¿verdad? ¿Y qué es lo que primero hacemos? Buscar en todas esas plataformas que podemos tener, o una, así sea una sola, y colocamos esa plataforma, ¿y qué es lo que hacemos? Anda, me voy a terminar la serie esa que no me he terminado, o te consigues una película, está buena la película, y allí te metes en ese mundo, y está el deseo de la búsqueda del Señor y el deseo de la carne va a estar así. Entonces, la palabra nos dice, no nos hagáis, ¿verdad? ¿Por qué? Porque la pereza es sinónimo de falta de interés, falta de compromiso, una falta de un esfuerzo. Porque los deseos son esos, o sea, uno cuando tiene un deseo de conseguir algo, uno hace un esfuerzo y se mete en el compromiso, ¿verdad? Y eso es lo que el Señor nos está recordando. Que no entremos en ese mundo absorbente que lo que hace es hacernos perezosos, retrocedernos. Ese mundo del cual tú y yo ya hemos ido avanzando. Amén. Amén. El Señor sabe que somos débiles, que cometemos errores, que, que avanzar a esa perfección requiere reconocer, o en esa madurez reconocer todos esos errores que cometemos. Somos débiles, nos dejamos absorber por todo lo que está a nuestro alrededor y no le damos la verdadera importancia a lo que el Señor quiere que nosotros. Tenemos que estar en una continua lucha contra ese deseo de la carne. La pereza nos hace tener esa pobreza espiritual, emocional y hasta económica. Me encontré con un versículo que se encuentra con tres versículos que se encuentran en Proverbios 6, del 6 al 8. Yo creo que hemos tenido la oportunidad de haberlo leído, escuchado, o hemos escuchado enseñanzas acerca de este pequeño animalito.
Ve a la hormiga, oh perezoso, mira sus caminos y sé sabio, la cual no teniendo capitán, ni gobernador, ni señor, prepara en el verano su comida y recoge en el tiempo de la siega su mantener. Amén. El rey Salomón en esta porción de la palabra nos hace una comparación tan muy apropiada, porque las hormigas siempre están en esa continua preparación. Y estando en esa preparación, puede llegar el tiempo que llegue, ellas están sin ninguna necesidad cuando llegue el ser. Avanzar en la perfección nos lleva a esto, nos lleva a ser más diligente, a estar preparado en cada uno de los momentos que nos tocan, porque son muchos los momentos de alegría, de tristeza, en fin, depresión, son muchas las situaciones, pero si estamos preparados, ¿qué es lo que va a pasar? Vamos a poder ser resistentes de cada uno de ellos y teniendo la guía de nuestro Padre Celestial. Amén. Otro punto que resalto hoy de este pequeño versículo es que nos habla de la paciencia. Algo que tú y yo no es fácil de alcanzar. Yo creo que todos los que estamos aquí podemos tener algo o mucho de impaciencia, ¿verdad? No, cada situación nos hace aflorar un estado de esa impaciencia. Y el Señor nos dice que cuando entramos en ese estado de impaciencia, también podemos retroceder en ese mundo del cual ya no pertenecemos. Amén. La paciencia es una virtud del cual es necesario que nosotros la aprendamos. ¿Por qué? Porque me encontré con una frase que digo que me gustó mucho cuando preparaba este mensaje y decía que la paciencia es un indicador de nuestra relación con Dios. Amén. Y si les digo que tiene toda la razón, es muy cierto. ¿Por qué? Porque a nivel personal se los puedo explicar. Tiempo atrás era impaciente en muchas cosas, porque uno quiere que todo fluya enseguida. Y sobre todo en ciertas situaciones que uno necesita moverse más rápido. Pero cuando nos dejamos llevar por esa impaciencia, pueden llegar también los errores y pueden llegar momentos en que nos hace desviar del camino. ¿No? En Romanos 15, del 4 al 6, nos hace referencia a este indicador de nuestra relación con Dios. Y dice, porque las cosas que se escribieron para nuestra enseñanza se escribieron a fin de que por la paciencia y la consolación de las escrituras tengamos esperanza. Pero el Dios de la paciencia y de la consolación os dé entre vosotros un mismo sentir, según Cristo Jesús, para que unánimes
una voz. Glorifiquéis al Dios y al Padre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. La paciencia se origina en, y nosotros la desarrollamos en Dios. O sea que tiene certeza esa frase que les decía. La paciencia es el indicador que nos muestra cuánto es nuestra relación con Dios, cuánto la hemos fortalecido en nuestro camino. Si buscamos el significado de paciencia, porque esa fue otra que me llamaba mucho la atención, yo voy a buscar el significado de la paciencia, pero la busqué en la palabra griega. Y fíjense que en griego se escribe un poco menos, una palabra compuesta en dos partes. Upo, que significa bajo, y menos, permanecer. Entonces, ¿cuál es la idea de permanecer en algo? ¿Verdad? Según el significado de es hacernos no movernos de esa situación. Cuando nos encontramos en una prueba, cuando nos encontramos viviendo esos momentos en los cuales requerimos hacer una pausa, únicamente dedicarnos a orar y tener la paciencia de ver cómo actúa el Señor, de cómo ora, es cuando comenzamos a permanecer bajo esa situación en espera de lo que hará el Señor. Amén. Nos ayuda, a través de la paciencia, nos ayuda a no movernos de él, a estar firmes, ser más resistentes y poder así llegar a la victoria del cual tenemos que conseguir. Amén. Yo tenía muy claro los puntos que iba a desarrollar en este mensaje, pero fíjense que me levanté como jueves o viernes y yo dije, voy a leer los primeros versículos del capítulo 6 y me encontré que del versículo 4 al 6 hay un punto muy importante del cual tú y yo vivimos constantemente. La misma palabra dice que nadie puede estar seguro y exento de que lo va a caer. Primera de Corintios 10:2. Así que el que piensa estar firme, miren que no cae. ¿Por qué les digo esto? Y vamos a leer ahora sí la porción de Hebreos 6, del 4 al 6, que dice: porque es imposible que los que de una vez fueron iluminados y gustaron del don celestial y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo, y asimismo gustaron de la buena palabra de Dios y los poderes del siglo venidero, y recayeron, sean otra vez renovados para arrepentimiento, crucificando de nuevo para sí mismo el Hijo de Dios y exponiéndolo a vituperio. Pablo aquí nos habla de esos momentos que tú y yo dentro de nuestro proceso. Nos desanimamos, pecamos, ¿verdad? Nadie está firme, nadie puede estar seguro porque esa es nuestra naturaleza, ¿verdad? Pero cuando nuevamente nos encaminamos en el Señor, porque podemos apartarnos, puede llegar ese momento en que nuestro corazón se enfríe, ¿verdad? Esté lleno de mucha tristeza y no
no tengamos ni una palabra que decirle al Señor, ¿verdad? Entonces, no volvamos a entrar en esa actitud y no es que no sea importante, es muy importante entrar en arrepentimiento de eso que vivimos, pero no volver a querer alcanzar lo mismo, a trabajar en lo mismo, porque tú ya gozaste, así como dice la palabra, de ese don celestial, de poder haber pasado cada uno de los procesos o esos niveles que tenemos que caminar para así poder ir creciendo espiritualmente. Nuestro Dios es tan misericordioso y tan grande que a pesar de que fue caído, Él siempre está con los brazos abiertos a recibirlo, ¿verdad? Él está atento a cada una de las cosas que nosotros llegamos a decir. Mis hermanos, somos débiles en nuestra naturaleza y Dios lo sabe, pero tenemos a nuestro gran Jesús que es nuestro intercesor, nuestro abogado, ¿verdad? Amén. Entonces, si llegamos a caer en ese tiempo, lo primero que tenemos que hacer es comenzar en una actitud de dependencia total del Señor, de reafirmar nuestra seguridad en Él. Eso es lo que Pablo está haciéndonos en esta pequeña porción de la palabra. Hoy el Señor nos ha llenado o nos ha recordado uno de los tantos puntos que podemos encontrar en nuestro caminar. La verdad es que no es un camino fácil, es un camino que puede costarnos y que cada uno de los que estamos aquí hoy vive un proceso diferente, pero cada uno puede estar seguro que Dios está allí para levantarnos, para renovarnos y para hacerlo llegar a esa meta que tú y yo tenemos fija, ¿verdad? Que es la estatura perfecta de nuestro Señor Jesucristo. Todo esto que les he compartido hoy son partes, ¿verdad? O son recorderis del mismo Dios a nuestra vida. Porque cuando comenzamos a madurar, comenzamos a avanzar en Él, podemos así ser esos herederos de las promesas, del cual es el lema que estamos desarrollando durante este año. Entonces recordemos, el Señor nos está invitando, nos está recordando que dejemos a un lado esa pereza. Amén. Que tenemos que ser más pacientes. Desarrollar nuestra relación con Él es el instrumento más importante que Él nos está diciendo. Porque a través de esa paciencia que desarrollamos, vamos a ser resistentes y permanentes en nuestro ministerio con Dios. Amén. Y recordemos también que no volvamos a caer en nuestros errores, porque somos débiles, nuestro deseo por la carne a veces nos gana, pero que el deseo de la búsqueda del Señor siempre sea más alto y cuando recaigamos, siempre vengamos con una actitud más fuerte de dependencia del Señor y de afirmar nuestra seguridad por Él. Amén. Dios Todopoderoso, te damos gracias, Señor, por esta palabra, Padre. Has sido tú, Señor, quien ha colocado en mí esto recordé, Señor. Has hablado a mi vida y yo creo que a cada uno de los que estamos aquí, Señor. Creemos y confiamos que una vez más eres tú, Dios amado, Dios todopoderoso, quien estará allí siempre a nuestro lado, tomándonos de la mano y guiándonos
hacia poder seguir alcanzando esa madurez, a poder seguir avanzando en esa perfección que como cristianos debemos ir llevando. Padre, gracias, Señor. Nos colocamos en tus manos, Señor, en esta semana, Padre, que comienza, y estamos seguros de que tú una vez más irás delante de nosotros, guiándonos, llenándonos de tu presencia para poder así tener seguridad de que tienes control de cada uno de nuestros pensamientos, de cada palabra que sale de nuestra boca, de nuestras emociones, de nuestro corazón, de todo nuestro ser. Aquí estamos, Padre, con la disposición de nuestros corazones para ti. Y que sea esta una palabra de edificación en nuestras vidas y podamos estar atentos a lo que tú nos hablas y quieres que hagamos. Y todo esto te lo pedimos en el nombre poderoso de tu amadísimo Hijo, nuestro Señor Cristo. Amén y amén.